La vida cristiana es una lucha constante, una guerra espiritual donde no combatimos con armas visibles, sino con armas invisibles. Nuestra fe, nuestra oración, nuestra obediencia a la voluntad de Dios. La batalla más importante no ocurre en los campos de batalla de este mundo, sino en el corazón y la mente de cada ser humano. El alma de cada cristiano está bajo ataque constante, no solo desde el exterior, sino desde lo más profundo de su ser. Los tres grandes enemigos del alma son los siguientes: el mundo, el sistema de valores y deseos que están en oposición directa a los principios de Dios; el demonio, el adversario espiritual que busca nuestro daño, nos tienta y nos aleja de Dios con sus mentiras; la carne, nuestra propia inclinación hacia el pecado, esa fuerza interior que desea anteponer nuestros deseos egoístas a la voluntad divina. Estos tres enemigos nos acechan todos los días, buscando apartarnos del camino de la santidad y la paz. En este video, vamos a profundizar en cada uno de estos enemigos, comprender cómo operan y, lo más importante, aprender cómo podemos vencerlos con la gracia de Dios, la oración, los sacramentos y una vida fiel a los principios cristianos. El mundo. La tentación de vivir según los estándares del mundo. El término mundo en las Escrituras no se refiere a la creación misma, sino a un sistema de valores, deseos y actitudes que está en oposición directa a Dios y a sus principios. En las enseñanzas cristianas, el mundo es un lugar donde prevalecen la codicia, el egoísmo, el materialismo, el hedonismo y la búsqueda de poder y control. La primera carta de Juan 2:15-17 dice: «No améis al mundo ni lo que está en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre». El mundo ofrece placer y satisfacción instantánea, pero todo es temporal y vacío. El cristiano es llamado a no conformarse a este sistema, sino a vivir según la voluntad de Dios, que es eterna y llena de paz. El mundo seduce al ser humano con varias tentaciones que desvían nuestra atención de lo que es verdaderamente importante. Algunas de las formas en que el mundo actúa son las siguientes: materialismo y búsqueda de placer. El mundo nos dice que nuestra felicidad depende de lo que tenemos: dinero, bienes materiales, lujos, estatus social. Nos invita a trabajar sin descanso, a acumular riquezas y a creer que el placer físico es el fin último de la vida. Sin embargo, San Pablo en 1 Timoteo 6:10 nos advierte: «Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males». El amor por las cosas materiales puede corromper el alma y apartarnos de la vida de fe. Vanidad y orgullo. El mundo también nos invita a vivir por la apariencia. Nos dice que debemos buscar la admiración de los demás, que nuestra valía depende de lo que los demás piensan de nosotros. Este deseo de ser vistos y el deseo de fama y reconocimiento es una de las grandes trampas que el mundo pone ante nosotros. Conformismo social. El mundo constantemente nos empuja a conformarnos a lo que la sociedad considera normal. Nos dice que debemos vivir según las normas y costumbres predominantes, incluso si éstas son contrarias a los principios cristianos. Nos insta a hacer lo que todos hacen, sin cuestionar si esas acciones agradan a Dios. Para vencer al mundo, debemos empezar por renovar nuestra mente y centrar nuestros corazones en lo que es eterno y verdadero. Aquí hay algunas estrategias claves. Renovar la mente. San Pablo nos llama a renovar nuestra mente y no dejarnos moldear por el sistema del mundo. En Romanos 12:2 nos dice: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta». Para no ceder a las tentaciones del mundo,
Debemos cambiar nuestra forma de pensar, alejándonos de los valores materiales y superficiales que nos ofrece el mundo. Esto se logra a través de la oración, la lectura de las Escrituras y la meditación diaria en la palabra de Dios. Buscar los valores del reino de Dios. Jesús nos enseña que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se nos dará por añadidura. Mateo 6:33. Esto significa que debemos vivir con un enfoque eterno, no centrándonos en los placeres efímeros, sino en lo que dura para siempre, la vida con Dios. No poner nuestra confianza en lo material. San Pablo, en 1 Timoteo 6:7-8, nos enseña: nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podemos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. La clave para vencer al mundo es aprender a vivir con lo que tenemos, sin dejar que el deseo de más y más riquezas nos controle. El demonio, el engaño del maligno. El demonio, también conocido como Satanás, es un ser espiritual real que se opone a Dios y a todo lo bueno. Según la doctrina católica, el demonio fue un ángel caído que, por su orgullo y rebelión, se apartó de Dios y fue expulsado del cielo. Su único objetivo ahora es destruir la obra de Dios en la creación, engañando a la humanidad y alejándonos de la gracia de Dios. En 1 de Pedro 5:8, San Pedro nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El demonio es astuto y sutil. No siempre aparece de manera evidente, sino que se disfraza de manera atractiva, buscando engañarnos con mentiras y tentaciones. El demonio actúa principalmente a través de 3 tácticas principales. La tentación. El demonio nos tienta a pecar, mostrándonos el pecado como algo atractivo y deseable. Como hizo con Jesús en el desierto, Él ofrece soluciones rápidas y placenteras que nos alejan de la voluntad de Dios. La tentación del pecado es muchas veces disfrazada de algo bueno, por lo que debemos tener un ojo entrenado para discernir la mentira. La acusación. Después de que caemos en el pecado, el demonio se convierte en acusador. Nos recuerda nuestras debilidades y errores, nos hace sentir culpables e indignos del perdón de Dios. El demonio quiere que vivamos en la desesperación, lejos del amor y la misericordia de Dios. El engaño. El demonio también siembra dudas en nuestra mente sobre la bondad de Dios. Nos dice: si Dios fuera tan bueno, no permitiría que sufrieras. O, si fueras realmente hijo de Dios, no tendrías estos problemas. El demonio intenta distorsionar nuestra visión de Dios, haciéndonos dudar de su amor y de su plan para nosotros. Para vencer el demonio necesitas usar las armas que Dios te dio. La oración constante. La oración es nuestra arma más poderosa contra el demonio. San Pablo en Efesios 6:18 nos dice que debemos orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Jesús mismo, cuando fue tentado, oró y se resistió con la palabra de Dios. Usar la palabra de Dios. Como vimos en el ejemplo de Jesús en el desierto, la palabra de Dios es nuestra espada espiritual. Cuando el demonio nos tienta o nos acusa, podemos responder con las Escrituras. Cada vez que el diablo nos susurre una mentira, respondemos con la verdad de Dios. La confesión. El demonio pierde su poder sobre nosotros cuando vivimos en la gracia de Dios. El sacramento de la reconciliación es clave para restaurar nuestra relación con Dios y rechazar la influencia del demonio. La carne. La lucha contra nuestros deseos egoístas. La carne no se refiere únicamente al cuerpo físico, sino a nuestra tendencia interior hacia el pecado, esa inclinación natural que tenemos a vivir de acuerdo con nuestros deseos egoístas. La carne representa todo lo que es contrario al Espíritu de Dios, desde la lujuria hasta el egoísmo, pasando por el orgullo y la ira. San Pablo, en Gálatas 5:17, describe este conflicto.
porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. La carne es la parte de nosotros que siempre desea lo fácil y lo inmediato, sin pensar en las consecuencias eternas. Esta lucha interna es una de las más difíciles, porque la carne está dentro de nosotros. La carne actúa a través de nuestros deseos desordenados, empujándonos a actuar de manera que contrasta con los principios de Dios. Los deseos desordenados. La carne nos lleva a buscar la satisfacción inmediata de nuestros deseos, sin pensar en la voluntad de Dios. Nos hace desear lo prohibido, ceder a las pasiones y buscar placer en lo que es incorrecto, el egoísmo y la avaricia. La carne también nos empuja a poner nuestros intereses y deseos por encima de los demás. Nos aleja de la virtud de la generosidad y nos lleva a vivir para nosotros mismos. La ira y la falta de perdón. La carne alimenta nuestra ira y rencor, llevándonos a la venganza y a no perdonar a los demás. Nos impide vivir en paz y en armonía con los demás, lo que nos aleja de Dios. Para vencer la carne debemos hacer lo siguiente. Vivir en el Espíritu. Como San Pablo enseña en Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Vivir en el Espíritu significa someter nuestros deseos a la voluntad de Dios, buscar su dirección constantemente, y permitir que el Espíritu Santo transforme nuestra vida. El ayuno y la penitencia. El ayuno y la penitencia son prácticas espirituales que nos ayudan a dominar nuestra carne y a enfocarnos en lo que es realmente importante, nuestra relación con Dios. Al renunciar a los placeres mundanos, fortalecemos nuestra voluntad y aprendemos a depender de Dios. El autocontrol. La carne también se vence con el autocontrol. Cada vez que decimos no a la tentación y sí a lo que es bueno y justo, estamos fortaleciendo nuestra voluntad y nuestra capacidad de seguir a Cristo. Aunque el mundo, el demonio y la carne son enemigos reales y poderosos, Cristo ha ganado la victoria. En su muerte y resurrección, Jesús derrotó al pecado y a la muerte, y nos ofrece la gracia para vencer a estos enemigos. Como San Pablo nos dice en Romanos 8:37, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nuestra victoria no está basada en nuestra fuerza, sino en la gracia de Dios que nos capacita para superar todas las tentaciones. Cuando nos mantenemos firmes en la fe, oramos sin cesar y seguimos los principios de la vida cristiana, podemos vencer al mundo, al demonio y a la carne. Hoy, te invito a que te comprometas a vencer a estos tres enemigos, no con tu propia fuerza, sino con la gracia de Dios. Vive en Cristo y serás más que vencedor. Que el Señor te bendiga y la Santísima Virgen María te cubra bajo su manto protector.